En lo más profundo de África, donde la niebla cubre las montañas y el silencio del bosque lo dice todo, camina un gigante que podría desaparecer para siempre. No es un mito, no es una leyenda, es real, y está en peligro crítico de extinción. El gorila oriental, el primate más grande del planeta y uno de nuestros parientes más cercanos, ha sobrevivido durante miles de años a cambios climáticos, depredadores y catástrofes naturales, pero hoy enfrenta a su enemigo más peligroso, el ser humano. En solo unas décadas, su población ha sido llevada al borde del colapso, empujándolo hacia un futuro incierto. Bosques destruidos, trampas ocultas, enfermedades invisibles y conflictos armados forman parte de una amenaza silenciosa que avanza día tras día. Cada gorila que muere no es solo una pérdida individual, es un golpe directo al equilibrio del planeta, y lo más alarmante es que esta historia ocurre ahora mismo, mientras el mundo sigue adelante sin mirar atrás. Este no es solo un documental sobre un animal, es una advertencia, es el retrato de una especie que lucha por sobrevivir en un mundo que cambia demasiado rápido. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo vive el gorila oriental, por qué es tan importante para los bosques de África y qué está provocando su posible extinción. Quédate hasta el final, porque entender su historia es el primer paso para decidir si este gigante silencioso seguirá caminando entre la niebla, o si su rugido se apagará para siempre. Vamos al intro y continuamos en breve. El gigante silencioso de África, en el corazón de África Central, donde la niebla cubre las montañas al amanecer, y la selva parece respirar con vida propia, habita una de las criaturas más imponentes y a la vez más amenazadas del planeta, el gorila oriental. Este animal, considerado el primate más grande que existe en la actualidad, ha sido durante miles de años un símbolo de fuerza, equilibrio y armonía con la naturaleza. Sin embargo, hoy su existencia pende de un hilo. El gorila oriental no es un solo animal, sino un grupo que se divide en dos subespecies, el gorila de montaña y el gorila de las tierras bajas orientales, conocido como gorila de Grauer. Ambos viven en regiones muy específicas de África, principalmente en la República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda. Estos territorios, ricos en biodiversidad, también son algunos de los más inestables y explotados del mundo, lo que ha convertido la vida del gorila en una lucha constante por sobrevivir. Físicamente, el gorila oriental impresiona. Un macho adulto puede pesar más de 180 kilogramos y medir cerca de 2 metros cuando se pone de pie. Su cuerpo es robusto, musculoso y cubierto por un espeso pelaje oscuro. Los machos dominantes desarrollan una franja plateada en la espalda al llegar a la madurez, razón por la cual son conocidos como espaldas plateadas. A pesar de su aspecto intimidante, los gorilas orientales son animales tranquilos y pacíficos. La agresión es su último recurso y solo ocurre cuando sienten que su familia está en peligro. La vida del gorila oriental gira en torno a su grupo familiar. Estos grupos suelen estar formados por un macho dominante, varias hembras y sus crías. El espalda plateada es el protector y líder. Decide hacia dónde se desplazan, cuándo descansar y cómo reaccionar ante amenazas. Las hembras, por su parte, desempeñan un papel fundamental en el cuidado y la crianza de las crías, formando lazos muy fuertes que pueden durar toda la vida. La reproducción del gorila oriental es lenta, un factor clave en su vulnerabilidad. Una hembra da a luz a una sola cría cada 4 o 5 años, y el periodo de cuidado es largo y demandante. Esto significa que la pérdida de incluso unos pocos individuos puede tener consecuencias graves para la supervivencia de toda la población. Cada gorila cuenta, cada vida es crucial. Más allá de su vida social, el gorila oriental cumple una función esencial en el ecosistema. Al alimentarse de hojas, tallos, frutas y raíces, dispersa semillas a lo largo de la selva y ayuda a mantener la diversidad vegetal. Es, en muchos sentidos, un jardinero del bosque. Sin su presencia, el equilibrio natural del ecosistema se vería alterado de forma irreversible. Sin embargo,
Este gigante silencioso enfrenta un futuro incierto. Lo que antes era un mundo dominado por la naturaleza, hoy está marcado por la presencia humana, la explotación de recursos y el conflicto. El gorila oriental no ha cambiado, lo que ha cambiado es el mundo que lo rodea. Este primer capítulo nos introduce a la vida del gorila oriental, no solo como una especie más, sino como un pilar fundamental de los bosques africanos. Entender quién es, cómo vive y por qué es tan importante es el primer paso para comprender por qué su posible extinción sería una pérdida irreparable para el planeta. Un hogar que se desvanece durante miles de años, el gorila oriental ha vivido en algunos de los ecosistemas más ricos y complejos del planeta. Selvas densas, montañas volcánicas, bosques húmedos y valles cubiertos de vegetación han sido su hogar natural, un espacio donde cada sendero, cada árbol y cada claro tenía un propósito. Para el gorila oriental, el bosque no es simplemente un lugar donde habita, es su fuente de alimento, su refugio, su protección y su herencia ancestral. Sin embargo, hoy ese hogar se está desvaneciendo a un ritmo alarmante. La destrucción del hábitat es una de las principales razones por las que el gorila oriental se encuentra en peligro crítico de extinción. La deforestación avanza sin descanso en África Central, impulsada por la necesidad humana de tierras agrícolas, madera y recursos naturales. Grandes extensiones de selva son taladas cada año para cultivar, criar ganado o extraer madera de forma legal e ilegal. Para el gorila, cada árbol derribado significa menos alimento, menos sombra y menos seguridad. A medida que el bosque desaparece, los gorilas se ven obligados a vivir en territorios cada vez más pequeños y fragmentados. Esta fragmentación del hábitat tiene consecuencias profundas. Los grupos quedan aislados unos de otros, lo que reduce la diversidad genética y debilita a la población en general. Además, al no poder desplazarse libremente, los gorilas pierden acceso a fuentes tradicionales de alimento, lo que afecta su salud y su capacidad de reproducción. La expansión de comunidades humanas también juega un papel crucial en esta crisis. Muchas personas que viven cerca de los bosques dependen directamente de la tierra para sobrevivir. Caminos, aldeas y campos agrícolas se expanden hacia zonas que antes eran exclusivamente silvestres. Este avance genera un contacto cada vez mayor entre humanos y gorilas, una convivencia forzada que rara vez termina bien. Los gorilas pueden entrar en cultivos en busca de comida, lo que provoca conflictos y, en algunos casos, represalias violentas. Otro factor devastador es la minería. El este de la República Democrática del Congo es una región extremadamente rica en minerales como el coltán, el oro y el estaño, recursos muy demandados a nivel mundial. La extracción de estos minerales, muchas veces de manera ilegal, implica la destrucción directa del bosque, la contaminación de ríos y suelos, y la llegada masiva de trabajadores a zonas remotas. Para el gorila oriental, la minería significa ruido constante, pérdida de territorio y un aumento dramático del riesgo de caza furtiva. Incluso las áreas protegidas, creadas para ser refugios seguros, enfrentan amenazas constantes. Parques nacionales como Virunga y Cauci-Biega han sido invadidos en distintas ocasiones por actividades ilegales y grupos armados. La falta de recursos, la corrupción y la inestabilidad política dificultan la protección efectiva de estos espacios. En muchos casos, los guardaparques se enfrentan a peligros extremos simplemente por intentar defender el bosque. La pérdida del hogar del gorila oriental no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso y acumulativo. Cada árbol talado, cada camino abierto y cada mina excavada debilita un poco más la posibilidad de supervivencia de la especie. El bosque que desaparece hoy es el futuro que se le arrebata al gorila mañana. Este capítulo deja en claro una realidad dura: sin bosque, no hay gorilas. Proteger al gorila oriental implica, necesariamente, proteger su hogar. Y mientras ese hogar siga desapareciendo, la lucha por salvar a esta especie será cada vez más difícil. Caza furtiva, enfermedades y el peso del conflicto humano, mientras el bosque del gorila oriental se reduce poco a poco,
existen amenazas aún más directas y letales que aceleran su camino hacia la extinción. No todas llegan con el sonido de motosierras o excavadoras. Algunas llegan en silencio, escondidas en trampas de alambre, en virus invisibles o en la violencia humana que invade su territorio. La caza furtiva, las enfermedades y los conflictos armados se han convertido en enemigos constantes de esta especie. La caza furtiva ha sido una de las causas más devastadoras en la historia del gorila oriental. Aunque en la mayoría de los países donde habita su caza está prohibida, la realidad en el terreno es muy distinta. La pobreza extrema, la falta de oportunidades y la demanda de carne silvestre empujan a muchas personas a cazar animales del bosque para sobrevivir o para venderlos en mercados ilegales. En este contexto, el gorila se convierte en una víctima más. En muchos casos, los gorilas ni siquiera son el objetivo principal. Los cazadores colocan trampas para antílopes u otros animales, pero estas trampas no distinguen especies. Un gorila puede quedar atrapado por una pierna o un brazo, sufriendo heridas graves que, si no lo matan de inmediato, lo condenan a infecciones, mutilaciones o una muerte lenta. Cuando un adulto muere, las consecuencias se extienden a todo el grupo. Las crías quedan indefensas, y la estructura social se rompe. Las enfermedades representan otra amenaza silenciosa pero extremadamente peligrosa. El gorila oriental comparte cerca del 98% de su ADN con los seres humanos, lo que lo hace especialmente vulnerable a nuestras enfermedades. Virus respiratorios, infecciones bacterianas y otros patógenos pueden transmitirse con facilidad cuando existe contacto cercano. Un simple resfriado, inofensivo para una persona, puede ser mortal para un gorila. El aumento del turismo, la investigación científica y la invasión humana del hábitat han incrementado este riesgo. Aunque muchos proyectos de conservación aplican estrictas medidas sanitarias, no siempre es suficiente. Una sola enfermedad puede propagarse rápidamente dentro de un grupo, afectando a individuos jóvenes y adultos por igual. A esta situación se suma un factor aún más complejo, el conflicto armado. El este de la República Democrática del Congo ha sido escenario de décadas de guerra, violencia y presencia de grupos armados. Estas organizaciones utilizan el bosque como refugio, fuente de recursos y ruta de desplazamiento. En medio de este caos, la vida silvestre queda completamente desprotegida. Las áreas naturales protegidas, que deberían ser santuarios seguros, se convierten en zonas de alto riesgo. Los guardaparques, encargados de proteger a los gorilas, trabajan bajo amenazas constantes. Muchos han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Sin vigilancia efectiva, la caza furtiva aumenta y la destrucción del hábitat se acelera. Para el gorila oriental, el conflicto humano es una amenaza imposible de comprender o evitar. No entiende fronteras, ideologías ni intereses económicos. Solo siente el impacto, la pérdida de su familia, el ruido de las armas, la desaparición del bosque y el miedo constante. Este capítulo revela una verdad incómoda: el gorila oriental no se está extinguiendo por causas naturales. Su declive es el resultado directo de problemas humanos no resueltos. Mientras la violencia, la pobreza y la explotación continúen dominando su territorio, la supervivencia del gorila seguirá en peligro. La historia del gorila oriental es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestras propias decisiones. Y lo que ocurra con esta especie dependerá de si somos capaces de enfrentar esas amenazas antes de que sea demasiado tarde. La lucha por salvar al gigante, a pesar de las amenazas constantes y del panorama crítico que enfrenta el gorila oriental, su historia no está escrita únicamente con tragedia. En medio de la destrucción, la caza furtiva y el conflicto humano, existe también una lucha silenciosa pero valiente por salvar a esta especie del borde de la extinción. Esta lucha está encabezada por personas que, muchas veces arriesgando su propia vida, han decidido proteger al gorila y al bosque que lo rodea. Los parques nacionales y reservas naturales representan la primera línea de defensa. Lugares como el Parque Nacional de Virunga y el Parque Nacional de Cauci-Biega albergan algunas de las últimas poblaciones de gorila oriental. Estas áreas protegidas fueron creadas con el objetivo de conservar la biodiversidad,
pero mantenerlas seguras no es una tarea sencilla. Guardaparques armados con poco más que su conocimiento del terreno y una profunda vocación patrullan selvas peligrosas, enfrentándose a cazadores furtivos, mineros ilegales y grupos armados. El trabajo de los guardaparques va mucho más allá de vigilar. Ellos monitorean a los grupos de gorilas, registran nacimientos, enfermedades y comportamientos, y responden rápidamente ante cualquier amenaza. En muchas regiones, su presencia es la única barrera entre los gorilas y la extinción. Sin embargo, esta labor tiene un alto costo humano. Decenas de guardaparques han perdido la vida en los últimos años, lo que demuestra que la conservación del gorila oriental es una lucha real y peligrosa. Otro pilar fundamental de la conservación es el turismo responsable. En el caso del gorila de montaña, la observación controlada ha demostrado ser una herramienta poderosa. Los visitantes, bajo estrictas reglas, pueden observar a los gorilas en su entorno natural durante un tiempo limitado. Los ingresos generados se reinvierten en la protección de los parques y en el desarrollo de las comunidades locales. Cuando la población local obtiene beneficios directos de la conservación, disminuye la caza furtiva y aumenta el compromiso con la protección del animal. La ciencia también juega un papel clave. Investigadores y veterinarios especializados trabajan para monitorear la salud de los gorilas, prevenir enfermedades y responder a emergencias. Equipos médicos han logrado salvar a gorilas heridos por trampas o afectados por enfermedades, demostrando que la intervención humana, cuando se hace de forma responsable, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La educación ambiental es otro frente esencial en esta lucha. Programas educativos dirigidos a niños, jóvenes y adultos buscan cambiar la percepción del gorila oriental. Ya no se le presenta como un animal peligroso o un recurso, sino como un símbolo de orgullo nacional y una pieza clave del ecosistema. A largo plazo, este cambio de mentalidad es fundamental para garantizar la supervivencia de la especie. Gracias a estos esfuerzos combinados, se han logrado pequeños pero importantes avances. La población de gorilas de montaña ha mostrado un lento crecimiento en las últimas décadas, una señal clara de que la conservación puede funcionar. Aunque el gorila oriental sigue en peligro crítico, estos resultados demuestran que la extinción no es inevitable. Este capítulo muestra que, incluso en los escenarios más oscuros, existe esperanza. La lucha por salvar al gorila oriental es una prueba de que la acción humana también puede ser una fuerza positiva. La pregunta ya no es si se puede salvar al gorila, sino si se está dispuesto a seguir luchando por él. El futuro del gorila oriental está en nuestras manos. El futuro del gorila oriental aún no está escrito. Aunque hoy se encuentra en peligro crítico de extinción, su historia no ha llegado a su fin. Lo que ocurra en los próximos años será decisivo, no solo para esta especie, sino también para los ecosistemas que dependen de su presencia. El gorila oriental se encuentra en una encrucijada creada por la actividad humana, y su supervivencia dependerá directamente de las decisiones que tomemos como sociedad global. Salvar al gorila oriental no es una tarea sencilla ni rápida. Requiere compromiso a largo plazo, cooperación internacional y una visión que vaya más allá de intereses económicos inmediatos. Protegerlo implica conservar grandes extensiones de bosque, combatir la tala ilegal, regular la minería y garantizar la seguridad en regiones marcadas por el conflicto. Cada uno de estos desafíos está profundamente ligado a problemas humanos complejos como la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política. Las comunidades locales juegan un papel fundamental en este futuro. Las personas que viven cerca de los gorilas no son enemigas de la conservación. Muchas veces son sus aliadas más importantes. Cuando se les brinda acceso a educación, empleo y alternativas sostenibles, la protección del gorila deja de ser una imposición externa y se convierte en una oportunidad de desarrollo. El bienestar humano y la conservación del gorila oriental están estrechamente conectados. A nivel global, los consumidores también tienen una responsabilidad. Muchos de los recursos extraídos de forma ilegal en el hábitat del gorila oriental terminan en productos que se utilizan en todo el mundo. Reducir la demanda de minerales obtenidos sin control
Apoyar iniciativas responsables y exigir cadenas de suministro éticas son acciones que pueden marcar una diferencia real, aunque ocurran a miles de kilómetros de distancia. El gorila oriental no es solo una especie en peligro, es un símbolo de lo que está en juego. Representa la fragilidad de la naturaleza frente a la expansión humana, pero también la capacidad de recuperación cuando se actúa a tiempo. Su cercanía genética con los seres humanos nos recuerda que no estamos tan separados de la naturaleza como a veces creemos. Proteger al gorila es, en muchos sentidos, proteger una parte de nosotros mismos. Si el gorila oriental desaparece, las consecuencias irán más allá de la pérdida de una especie. Los bosques cambiarán, otras formas de vida se verán afectadas y se perderá un equilibrio construido durante miles de años. La extinción no es un evento aislado, sino una reacción en cadena que impacta a todo el ecosistema. Este documental termina con una reflexión clara y directa. El gorila oriental no puede defenderse solo, no puede protestar, no puede exigir leyes ni proteger su territorio de armas y máquinas. Su destino está en manos humanas. La misma especie que ha puesto en peligro su existencia es la única que puede evitar su desaparición. Aún hay tiempo. Los avances logrados en la conservación del gorila de montaña demuestran que, cuando existe voluntad, la naturaleza puede recuperarse. Pero el tiempo es limitado, cada año cuenta. Cada decisión importa. El futuro del gorila oriental será el reflejo de nuestras acciones. Si elegimos la indiferencia, el silencio del bosque será permanente. Si elegimos la responsabilidad, el respeto y la acción, el gigante silencioso de África seguirá caminando entre la niebla, cuidando el bosque como lo ha hecho desde siempre. El gorila oriental sigue ahí, todavía respira, todavía camina entre la niebla del bosque, todavía protege a su familia como lo ha hecho durante miles de años. Pero su tiempo se está agotando. No desaparece porque sea débil, no desaparece porque la naturaleza haya fallado, está desapareciendo porque el mundo moderno decidió avanzar sin mirar a quien aplastaba en el camino. Cada árbol que cae, cada trampa colocada, cada conflicto humano que invade la selva acerca un poco más el silencio definitivo. Cuando el último gorila oriental desaparezca, no solo se perderá una especie, se perderá un guardián del bosque, se romperá un equilibrio antiguo, y la responsabilidad tendrá nombre y apellido, el nuestro. Este gigante no puede defenderse de armas, máquinas ni intereses económicos. No puede alzar la voz ni exigir justicia. Su única esperanza somos nosotros. Cada acción cuenta, cada decisión importa, porque aún hay tiempo, pero no para siempre. El futuro del gorila oriental no se decidirá en la selva, sino en el corazón de la humanidad. Y cuando miremos atrás, la historia recordará si fuimos la generación que lo dejó desaparecer, o la que decidió salvarlo. El bosque todavía respira, el gigante todavía camina. La pregunta es simple y brutal: ¿lo vamos a proteger, o lo vamos a dejar caer? Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.